3 de noviembre de 2019, St. Louis, Missouri. Estaba de pie en el pasillo de mármol frente a la sala 6B cuando mi padre entró pavoneándose como un hombre que llega a una gala de celebridades. Tenía la mano alrededor de la cintura de una mujer de la mitad de su edad, su vestido de seda demasiado brillante para una audiencia de sucesiones. Ella se frotó el estómago dramáticamente y él me sonrió con el tipo de triunfo que solo la arrogancia puede sostener. Ese fue el momento en que me di cuenta. Cualquier cosa que pensé que sería este día, lo había subestimado. El secretario del juez sostenía un sobre sellado, los resultados de ADN. Había esperado semanas por ese sobre, pero ver la actuación de mi padre hizo que mis manos temblaran de una manera que no esperaba. No era miedo, no era ira, era la confirmación final de que el hombre que me crió se había transformado por completo en alguien desconocido. Pero esta historia no comenzó en el juzgado, comenzó meses antes, en una tarde húmeda de julio, el día en que el oncólogo de mi madre susurró que teníamos poco tiempo. Mi padre no estaba en la habitación, estaba en algún lugar en Reno con una mujer llamada Brittany, o Brandy, o algo que sonaba ensayado. Mi madre, frágil pero enfocada, deslizó un sobre escrito a mano en mis manos ese día. «Cuando ya no esté», susurró, «todo lo que necesitas saber está adentro». 3 semanas después falleció. Mi padre llegó al funeral 40 minutos tarde, oliendo a un perfume que no le pertenecía. Lloró fuerte, dramáticamente, casi teatralmente, y luego se marchó justo después del servicio. Ni una sola hora con la familia de ella, ni un minuto para el duelo. 2 días después me llamó. Ella no dejó mucho, ¿verdad? Solo envíame los formularios que necesito. Fue entonces cuando la alarma se asentó dentro de mí. Mi madre nunca lo habría dejado a cargo a él, no después de lo que se había convertido. Y cuando abrí el sobre que me había confiado, mis sospechas se afilaron en algo innegable. Su testamento había sido reescrito, silenciosamente, legalmente, a prueba de todo. Todo, la casa, las anualidades, el terreno en Springfield, las cajas de seguridad, pasarían a mí, no a él. El hombre que la abandonó, al final, quedaba completamente excluido, y por eso llegó al juzgado con una amante embarazada. Necesitaba un heredero. Necesitaba palanca, necesitaba una vía de regreso a la herencia que ya había robado. Pero el sobre de ADN en la mano del secretario estaba a punto de enseñarle una lección que nunca olvidaría. Las teatralidades de mi padre esa mañana en St. Louis no fueron improvisadas, eran el acto final de una actuación que llevaba ensayando meses. Solo lo entendí cuando releí el testamento de mi madre en la quietud de mi apartamento la noche antes de la audiencia. Su letra era firme, intencional. Si él elige otra vida, que la viva por completo. Mi patrimonio pertenece donde vivió la lealtad. Esas palabras se quedaron en mi pecho como una piedra. Pero el testamento no fue lo único que dejó atrás. Dentro del mismo sobre, había fotocopias de retiros bancarios de casi un año. Miles retirados cada vez, siempre cerca de casinos, nunca justificados. Dinero que pertenecía a ambos. Dinero que él había desviado sin vergüenza mientras ella luchaba por respirar. Y luego estaba Mark, el abogado de mi madre. De voz suave, meticuloso, el tipo de hombre que puede convertir documentos en armas. Lo conocí 3 días después del funeral, y en el momento en que abrió el archivo que había estado aguardando para mi madre, me di cuenta de que ella había estado preparando esta batalla mucho antes de morir. «Ella confió en ti», me dijo en voz baja. Sabía que él vendría por lo que no era suyo. Lo que ninguno de nosotros anticipó fue la amante embarazada. Todavía puedo verlos entrando al juzgado. Mi padre con un blazer azul marino que compró solo para el espectáculo, la mujer a su lado agarrándose el estómago como si el niño dentro fuera una profecía divina. Cronometraron cada gesto, cada susurro, cada suspiro. Él necesitaba que la corte creyera que ella llevaba un heredero legítimo, alguien que pudiera impugnar el testamento, alguien que pudiera reclamar parte de la herencia. Sin un heredero, sus argumentos eran débiles. Con uno, podía arrastrar el proceso durante años. Durante el receso, caminó junto a mí y murmuró: «Ya verás cómo termina esto, la sangre importa». Pero yo no lo miraba a él, la miraba a ella. Ella no podía sostenerme la mirada. Su mano temblaba cada vez que tocaba su estómago. Y cuando se paró cerca de la ventana, alcancé a ver algo que intentaba ocultar: miedo.
Ese tipo de miedo que solo sientes cuando sabes que la verdad está por alcanzarte. Porque la prueba de ADN en ese sobre sellado no solo determinaba paternidad, determinaba el destino de toda la herencia. Y mi padre no tenía idea de que los resultados dentro detonarían todo lo que había construido sobre sus mentiras. La sala del tribunal se sentía más fría después del almuerzo, como si las paredes mismas presintieran lo que venía. Me senté detrás de Mark, con las manos entrelazadas, el pulso firme solo porque me obligué a mantenerlo así. Mi padre entró pavoneándose unos minutos después, con la amante siguiéndolo como una sombra cosida a su ego. Ella llevaba un vestido beige suelto, del tipo diseñado para enfatizar un embarazo que quizás no existía. Su maquillaje era perfecto, pero sus ojos estaban hinchados. La clase de hinchazón que proviene de noches sin dormir, no de náuseas matutinas. Cuando el juez Harrelson regresó con el sobre sellado, la sala cambió. Incluso mi padre se enderezó, preparándose para su vuelta triunfal. No me miró, no miró al estrado. Miró fijamente el sobre como si fuese un boleto ganador de lotería. Antes de leer los resultados, comenzó el juez, quiero recordar a todas las partes que las pruebas de ADN son un proceso científico. No hay espacio para interpretación. Mi padre asintió ansiosamente, como si el juez estuviera confirmando un guión que él mismo había escrito. Mark se inclinó un poco hacia mí. «Este es el momento», susurró. El juez abrió el sobre. El sonido, ese suave desgarro del papel, se sintió más fuerte que el golpe de mazo que siguió. Este tribunal ha revisado la prueba de paternidad presentada para consideración. El resultado indica un 0% de probabilidad de relación biológica. Silencio. Un silencio espeso, pesado, asfixiante. Mi padre parpadeó. Una vez, dos. Su sonrisa se congeló, luego se desplomó en algo irregular y confundido. Eso no puede estar bien», balbució. «Hagan otra prueba». La amante se cubrió la cara con ambas manos. No sabía si era por vergüenza o alivio. «No habrá otra prueba». La voz del juez Harrelson cortó la sala como un filo limpio. «Este tribunal ha revisado la prueba de paternidad presentada para consideración. Este niño no es suyo. Por lo tanto, este individuo no nacido no tiene legitimidad en este caso». La compostura de mi padre se hizo añicos. Golpeó la palma de la mano contra la mesa. «Esto es un fraude. Ella le dijo lo que usted quería escuchar. Pero la ley trabaja con evidencia, no con fantasías». Mark aprovechó aquel momento, levantándose con calma. «Señoría, con la falsedad del heredero resuelta, ahora podemos presentar los hallazgos financieros relevantes al robo del patrimonio marital». Mi padre giró hacia mí, no con ira, sino con horror que recién despertaba, porque finalmente comprendió que la amante no era la amenaza ni la culpable. Yo lo era. Y la verdad que estábamos a punto de exponer terminaría lo que la prueba de ADN había comenzado. Y la revelación de paternidad resquebrajó la confianza de mi padre. La evidencia financiera aplastó lo que quedaba de ella. Mark se acercó al juez con una carpeta tan gruesa que podría romper una muñeca. «Señoría, estos documentos describen un patrón de retiros no autorizados, liquidación de activos y ocultamiento intencional durante un año». El juez asintió. «Proceda». Vi a mi padre encogerse un poco en su silla. La primera vez que lo veía genuinamente inseguro desde el diagnóstico de mi madre. La amante ahora se sentaba lejos de él, con los brazos cruzados, la mirada clavada en el suelo. Mark abrió la carpeta en la primera página. Exhibición A. Retiros en casinos por un total de $218,000, realizados en los meses en que la señora Carter recibía quimioterapia. Los ojos del juez se estrecharon. Los de mi padre también, pero por pánico.
Ese dinero era mío. Bienes gananciales. Tenía derecho. Mark continuó como si apartara una mosca. Exhibición B. Venta de la cuenta de inversión conjunta sin consentimiento conyugal. Exhibición C. Desvío de fondos a una cuenta bancaria privada en otro estado. Exhibición D. Una solicitud escrita del señor Carter para redirigir los pagos por incapacidad de la señora Carter a esa misma cuenta privada, después de que ella perdió la capacidad de hablar. El mazo del juez cayó una vez. Señor Carter, ¿disputa usted estos documentos? Mi padre balbuceó, buscando un guión que ya no existía. Yo la cuidé. Tenía derecho. Tenía derecho a apoyarla, dijo el juez, no a robarle. La amante se levantó de repente. Yo no sabía, gritó. Él me dijo que su esposa había muerto hace años y que el dinero era suyo. Mi padre la miró con furia, traición brillando en sus ojos. Irónico, considerando la vida entera de traiciones que nos había dado. Mark cerró la carpeta suavemente. Señoría, la difunta anticipó esto. Su testamento final establece claramente que el señor Carter pierde todos los derechos sobre la herencia si se prueba mala conducta financiera. El juez asintió lentamente, absorbiendo cada palabra. Parece que la señora Carter conocía a su esposo mejor de lo que él creía. Mi padre se aferró a los bordes de la mesa. Su rostro perdió todo color. Por favor, susurró. No al juez, sino a mí. Somos familia. Familia. Una palabra que él había vaciado hasta que no significaba nada. El juez se recostó. Este tribunal dictamina que el testamento se mantiene. El control total de la herencia se transfiere a la peticionaria, la hija de la señora Carter. El mazo cayó. Y con ese solo golpe, el hombre que intentó destruir el legado de mi madre perdió todo por lo que había costado. Cuando el eco del mazo retumbó en la sala, mi padre no se levantó. Simplemente miró la mesa como si la madera pudiera tenerle piedad. Pero la ley había hablado, y por primera vez en años, la verdad volvió a tener peso. Mark tocó mi hombro. Respira. Esto es lo que tu madre quería. Protección. Protección. Una palabra que ella vivió incluso al morir. Fuera del juzgado, unos reporteros se reunían tras otro caso, sin saber que una guerra había terminado detrás de esas puertas. Mi padre salió tambaleándose al pasillo, con la amante detrás de él, rímel corrido, zapatos en la mano. Su actuación, antes sincronizada, ahora parecía un escenario que se derrumbaba. Ella lo enfrentó primero. Me mentiste sobre todo, sobre el bebé, el dinero, Dios, incluso sobre tu esposa. Mi padre hizo una mueca. Podemos arreglarlo. Aún tengo ahorros. No, dijo ella, retrocediendo. No entiendes. Terminé. Lo dejó ahí, solo. Él se volvió hacia mí y por un momento vi al hombre que solía ser. El padre que me enseñó a andar en bicicleta, que me cargó en sus hombros durante el desfile del 4 de julio en St. Louis. Pero la memoria no borra el daño, solo suaviza los bordes. Arruiné todo. Tu mamá, ella merecía algo mejor, y yo no estuve. Ahora lo sé. Las palabras cayeron como piedras opacas, pesadas pero incapaces de reconstruir lo que él había demolido. No te odio, dije en voz baja, pero no puedo protegerte de las consecuencias. Él asintió, un movimiento lento, derrotado. No quiero estar solo. Esa frase, más que ninguna otra, se me quedó clavada, porque la soledad es la sombra que sigue cada mala decisión. Durante las siguientes semanas, las transferencias legales avanzaron. La casa de mi madre, pasó legalmente a mi nombre. Sus ahorros, inversiones y reliquias quedaron asegurados. Mi padre se mudó a un modesto centro de vida asistida en las afueras de la ciudad,
pagado con su propia pensión pequeña. Lo visité una vez. Estaba sentado junto a la ventana, mirando a unos gorriones pelear por migas de pan. Se veía más viejo, no en edad, sino en arrepentimiento. «¿Te pareces a ella?», dijo suavemente cuando me acerqué. Esta vez no pidió perdón. Simplemente tomó mi mano por un momento y luego la soltó. Y esa fue nuestra paz. Frágil, distante, pero real. Me mudé a la casa de mamá en una tranquila mañana de domingo. El tipo de mañana que ella solía llamar un borrón y cuenta nueva. La luz del sol entraba a través de las cortinas de encaje que se rehusaba a cambiar. Y por primera vez desde su muerte, el lugar no se sentía como un santuario, se sentía como un comienzo. Desempaqué lentamente, habitación por habitación, dejando que los recuerdos surgieran y se asentaran sin ahogarme. En el estudio encontré su letra en un viejo bloc de notas. Protege lo que importa, incluso cuando te llamen terca. Lo había escrito mucho antes de las disputas del testamento, mucho antes del amante, mucho antes de la enfermedad. Y aún así, era como si hubiera sabido la tormenta que vendría. La justicia había llegado, pero la sanación tenía su propio ritmo. Pasó un mes antes de que llegara la carta. Un sobre simple de mi padre. La letra se veía temblorosa, desconocida. Adentro había una nota corta. Gracias por dejar que la verdad saliera, incluso cuando me destruyó. Estoy aprendiendo sobriedad. Estoy aprendiendo honestidad. Espero que algún día merezca una visita, no un favor. Sin manipulación, sin excusas, solo un hombre enfrentando los escombros que él mismo creó. No respondí de inmediato. El perdón no es un interruptor, es un puente, y algunos puentes requieren reconstrucción desde ambos lados. La vida se estabilizó. La herencia fue transferida, las cuentas cerradas, las últimas reclamaciones del amante se evaporaron tras la revisión legal. El jardín de mamá, antes marchito, empezó a mostrar señales de vida bajo mi cuidado, y en esas tareas silenciosas encontré algo que no esperaba. Alivio. Papá llamaba a veces al centro, dejando mensajes educados. Nunca pidió dinero. Nunca aceptó simpatía. Solo preguntaba cómo estaba, como si finalmente estuviera aprendiendo la diferencia entre amor y posesión. 3 meses después del veredicto, lo visité Estaba en de una nuevo. sala común, ayudando a otro residente con un crucigrama. Cuando me vio, su rostro se iluminó, no con derecho, sino con gratitud. Hablamos durante 1 hora, no sobre el testamento, no sobre el amante, no sobre el daño que había causado, sino sobre mamá. Su fortaleza, su terquedad, su habilidad casi profética para prepararnos para tormentas que nunca vimos venir. Al irme, me di cuenta de algo. La justicia me dio cierre, pero la compasión, dada con cuidado, medida con cautela, me dio paz. Y esa fue la lección que mi madre me estuvo enseñando todo el tiempo.